¿Cómo están, chicos? Eh, bueno, eh, yo lo que voy a hacer ahora es un poco hacer un comentario general respecto a fundamentalmente la cuestión del orden urbano, el concepto, que es un poco el que estructura todas las clases que ustedes tienen, desde, digamos, los 5 o 6 órdenes urbanos que ustedes van a estudiar a lo largo del curso, ¿no es cierto? La idea de este concepto, que de cierta forma fue un resultado de mi tesis de doctorado, es que podamos tener un concepto como englobante para comprender los periodos históricos por los que atravesaron las ciudades y las características que tuvieron en la relación entre el espacio y la sociedad. ¿Se acuerdan cuando comenzamos un poco que miramos ese ejemplo del campus de la universidad y cómo a lo largo del tiempo fue cambiando y cambió toda la ciudad, a la vez que cambió la sociedad, ¿no es cierto? De una etapa en que a lo mejor la ciudad de Resistencia era una ciudad incipiente en un proceso de industrialización, que tenía un área específica en torno al ferrocarril, donde se iba un poco consolidando un área industrial y que con los cambios que vinieron en los órdenes sociales, un poco en las características sociales de la sociedad, ¿no es cierto? Procesos de desindustrialización, crecimiento de la ciudad, eh, diferentes modelos económicos que fueron de cierta forma cambiando la economía, consecuencias que tuvieron los procesos digamos, de liberalización, de privatización que ocurrió desde los años 80, 90 en adelante, trajeron como consecuencia cambios importantes en el espacio de la ciudad, ¿no es cierto? Vimos cómo esa zona se transformó y dejó de ser una zona a lo mejor industrial, y de a poco se fue convirtiendo en una zona, digamos, fundamentalmente residencial, pero de muchos servicios en torno a fundamentalmente la educación universitaria, que es la que impactó muy fuerte en esa zona, ¿no es cierto? Bueno, un poco tratar de entender eso de forma global o de forma general a veces cuesta mucho porque los procesos son lentos, nosotros no vemos los cambios como una película que acontecen todos los días, ¿no es cierto? Sino muchas veces parece ser que está todo quieto y que todo es igual siempre. Sin embargo, van ocurriendo cambios, van ocurriendo modificaciones y en ese proceso lento van ocurriendo transformaciones que son realmente de fondo, ¿no es cierto? Un poco las clases que ustedes tienen del orden urbano son eso, ¿no es cierto? Son un intento de comprender desde que comenzó prácticamente la urbanización moderna hasta nuestros días de manera global y de manera genérica, ¿no es cierto? Entonces, por ahí para ustedes le puede resultar muy abstracto, muy complejo, pero en el fondo es bastante sencilla la cuestión, es simplemente ver que hay periodos en el que se caracterizaron determinados tipos de relaciones sociales y determinado tipo de formas de organización del espacio, ¿no es cierto? Consecuente con esos, digamos, arreglos que habían en la sociedad. Entonces, un poco el concepto de orden urbano, acuérdense, es esta cuestión de que la sociedad es la que va modificando los espacios, pero a la vez los espacios se van modificando o van modificando a la vez a la sociedad por la inercia que conservan y esta relación dialéctica que existe entre espacio y sociedad, ¿no es cierto? Y que de cierta manera hay como un orden o una lógica superior que tiene que ver con las formas de producción, de organización del sistema productivo, económico, social general, que va produciendo esas transformaciones a largo plazo y vamos pasando a lo mejor de un esquema de organización precapitalista a un capitalista, predominio del estado de bienestar o
determinados tipos de relaciones como las más relaciones de mercado que tenemos actualmente, ¿no es cierto? Pero en definitiva, eso se va impactando en el espacio urbano y por eso cambian las ciudades. Ese intento de sistematizar un orden, de cambios de orden, es lo que ustedes tienen en distintas clases, ¿no es cierto? Eh, Nosotros comenzamos un poco haciendo un reconto desde la etapa medieval en adelante. Si bien es como retroceder mucho en el tiempo, es para entender cómo la sociedad, surgió la sociedad moderna y cuáles fueron las principales características que tuvo el proceso de modernización en las ciudades, el impacto que tuvo a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, en ese primer que nosotros le llamamos medieval, ustedes pueden ver un poco las características tan diferentes que tenían en ese momento las sociedades y las ciudades, ¿no es cierto? Las ciudades desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? Eh, y lo vemos en la clase un poco en su surgimiento original en Europa, sobre todo en los países como Inglaterra, Francia, Alemania, que por ese entonces todavía no eran países o estados, sino era un solo reino, el reino cristiano en general, ¿no es cierto? Pero de donde surgen luego los estados nacionales y de donde luego surge la modernidad y el capitalismo y las ciudades un poco más parecidas a las que conocemos hoy, ¿no es cierto? Pero en esa etapa medieval es importante porque hubo un tipo de particular de sociedad y un tipo particular de ciudad que luego cambió muy aceleradamente con el inicio de la industrialización. Entonces, nosotros lo que queremos es que ustedes vean un poco cómo era previamente esa ciudad que se caracterizaba a lo mejor por ser muy, digamos, estratificada desde el punto de vista de los estamentos sociales, la nobleza, los plebeyos, ¿no es cierto?, los distintos estamentos sociales que tenían además una organización espacial muy particular porque era simplemente como una concentración de viviendas, talleres en torno a fundamentalmente el castillo o el lugar del rey, de la nobleza, ¿no es cierto? Y esas ciudades en general eran amuralladas y prácticamente sin ningún tipo de lo que nosotros hoy llamamos planificación, ¿no es cierto? En ese momento respondía a la lógica de organización del espacio que ellos tenían, ¿no es cierto? Que era fundamentalmente un crecimiento de tipo espontáneo, para decirlo así, y muy estructurado en torno a la defensa de la ciudad a partir de la muralla, ¿no es cierto? Entonces eran ciudades cerradas, organizadas de una manera muy pensando en la defensa del territorio circundante y muy estratificadas socialmente, pero un poco lo que habrán escuchado seguramente en la clase, ¿no es cierto? Las características que tuvo tanto la organización social como la organización del espacio, cómo eso fue de a poco desequilibrándose a medida que en Europa empezó a avanzar el mercantilismo primero y después los primeros pasos de la industrialización. Y particularmente cómo esas ciudades fueron desbordadas, por así decirlo, por el crecimiento. Y luego vino el periodo de la industrialización, o la etapa previa fundamentalmente, que fue la de un crecimiento muy acelerado de esas ciudades y de los desarrollos de las primeras industrias en torno a las principales ciudades y una enorme migración del campo a la ciudad de gente que se trasladaba como sea, ¿no es cierto?, para trabajar en las industrias, en la fábrica, porque había caído todo un orden, el orden medieval, feudal, ¿no es cierto?, que esa gente que estaba en el campo antes vivía, eh, digamos, sojuzgada, pero a la vez protegida por su rey, por el reinado, y a la vez tenía un sistema de compensación, digamos, de poder trabajar la tierra y todo eso, fue un proceso gradual de destrucción de ese orden y de privatización de las tierras,
avance progresivo del capitalismo, que aceleró un poco los procesos de migración y expulsó a población del campo a la ciudad, que no le quedaba otra que venir a las ciudades a trabajar, ¿no es cierto? A las industrias, fundamentalmente. Eso trajo un gran caos en estas ciudades pequeñas, porque no había infraestructura, no había equipamiento, tampoco había ningún tipo de previsión sobre cómo debían crecer las ciudades, no había planificación, a lo que nosotros hoy llamamos planificación. Entonces, digamos que sobre la vieja ciudad medieval se superpuso un acelerado crecimiento de población espontánea en torno a las primeras fábricas que se localizaban en las periferias de las ciudades. Estamos hablando de las ciudades europeas, ¿no es cierto? Ustedes tienen también un correlato de lo que pasaba en América Latina en ese momento. Recién habían llegado los españoles a América. En América había algunas ciudades muy planificadas, como era el caso de los aztecas y las ciudades en México, ¿no es cierto? Que estaba muy organizada en torno a lo religioso, pero eran ciudades planificadas, muy centralizadas y con una interesante relación entre el área rural, donde vivía generalmente la población, y los centros ceremoniales, que eran las ciudades bien organizadas, ¿cierto? Sin embargo, también los españoles produjeron en América una ruptura de ese orden y trajeron otro tipo de ciudades, fundaron otro tipo de ciudades, ¿no es cierto? Pero volvamos un poquito a Europa, que para terminar un poco la reflexión, porque hay algo que a mí me gustaría que un poco dejar como mensaje de esto, es que ustedes entiendan un poco estos grandes cambios que ocurrieron en las ciudades, pero así es como comenzaron a cambiar las ciudades que hoy tenemos, ¿no es cierto? Entonces, nuestra ciudad, y sobre todo ustedes que están trabajando a lo mejor en un plan muy particular, como es el plan de Campo de Tiro, que intenta planificar una expansión de la ciudad, vean un poco cómo era aquella época, ¿no es cierto? En el caso de las ciudades medievales, no sé si se acuerdan de las clases y esos dibujitos, cómo en la expansión empezó a desbordar las murallas, se demolían las murallas para poder contener un poco más de barrios que se agregaban del lado de afuera para dar protección a la gente que quedaba fuera de la ciudad. Y en otros casos directamente ya la muralla quedaba obsoleta y la ciudad se expandía por afuera de las murallas, ¿no es cierto? También de forma muy espontánea, sin infraestructura, sin ningún tipo de protección, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión del crecimiento y la cuestión de la expansión de las ciudades fue modificándose mucho en la forma en que sucedió. En las ciudades, digamos, del inicio de la revolución, también siguió creciendo de esa manera, de manera espontánea, con el agregado que por fuera de las murallas se agregaban las fábricas y seguían creciendo los barrios de forma espontánea, sin ningún tipo de servicios, de equipamientos, ¿no es cierto? Entonces, incluso vieron ustedes que van a ser los primeros intentos de planificación, lo van a hacer las mismas, los mismos dueños de las fábricas, que en torno a sus fábricas planificaban un poco el albergue de la clase obrera a través de los falasterios, de los familisterios, ¿no es cierto?, que eran esos dispositivos de albergue obrero alrededor de las fábricas, pero fíjense qué diferente es un poco, o no tan diferente, es el crecimiento y la expansión de aquellas ciudades con respecto a nuestras ciudades. Nuestras ciudades en gran parte también están regidas por crecimientos espontáneos, por asentamientos informales que se producen en las afueras de la ciudad. Y ahora ya tenemos un Estado o un gobierno que intenta organizar, planificar ese crecimiento, ¿no es cierto? Y en el caso del área metropolitana de Resistencia, por ejemplo, o también pasan corriente en este momento con un área muy grande que al sur de la ciudad, ¿no es cierto?, que también está planificando de la misma manera el crecimiento, o hace algunas décadas atrás a través de los barrios públicos que se hacían, digamos, de